Bien, buenas noches a todos, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, antes de empezar, ¿alguna pregunta que tengan? El viernes empezamos publicando el video, ya, el cual hablamos de la introducción, que es bioseguridad, ya los principios, los elementos, etcétera. Y hoy empezamos a hablar, nos lo han visto en el video de hoy, ya de lo que son las barreras. Bien, tenemos un ratito que hay unos compañeros con problemas, ya, pero si tienen pregunta, vayan escribiéndola en el chat, así respondemos ahorita. Esperen un momentito. Bien. Ahora sí, yo creo que ya todos me escuchan bien. Sí, no hay ninguna. Bien, entonces, como decía, el primer día, el día viernes, en el video, habíamos explicado qué es bioseguridad. Ya, hay que entender de eso que bioseguridad es un término bastante amplio que incluye no solamente el área de salud, sino es bastante grande. Incluye diferentes aspectos, incluso lo que es la bioseguridad alimentaria, en lo que es el proceso de los alimentos. O sea, no solamente es lo que pasa cuando hay enfermedades, sino incluye muchas cosas, incluso contaminantes químicos. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver en la materia es bioseguridad hospitalaria, ya que se refiere al evitar la transmisión de enfermedades dentro de los ambientes hospitalarios o los auxiliares al mismo. Eso se refiere a ambientes como laboratorios, gabinetes de fisioterapia, postos de odontología, gabinetes neurológicos, etcétera. Bien, cualquier área anexa a un ambiente hospitalario, ¿no? Farmacias, laboratorios, clínicos, etcétera. ¿Ya? O sea, no porque diga hospitalaria solamente es a un hospital, sino a todos los que tengan involucrados con área de salud. ¿Ya? Entonces, ese conjunto, perdón, de normas, reglamentos
que sirven para que nosotros como trabajadores no nos contagiemos de una enfermedad o que nosotros contagiemos a nuestros pacientes o se contagien entre pacientes. Ya, esas normas para evitar eso es lo que le llamamos bioseguridad hospitalaria. Ya, son un conjunto de normas. Ahora, esas normas se van a armar en base primero a lo que son los principios. Ya cuando hablamos ya de principios de bioseguridad, hay que tener en cuenta ya que estas normas deben ser aplicadas primero por todo el mundo. Eso le llamamos universalidad. Eso significa que no solamente nosotros, sino también personal, incluso no médico, ya que pudiese estar involucrado. Por ejemplo, el personal de limpieza, los guardias. En un hospital, por ejemplo, el personal de limpieza no es una persona que haya estudiado ninguna carrera del área de salud, pero ella tiene que prepararse en bioseguridad. Por eso en los hospitales, o en las instituciones de salud, perdón, hacemos cursos de capacitación para personal no médico, ¿ya? En toda institución de salud tiene que formarse lo que se conoce como Comité de Bioseguridad. ¿Ya? El Comité de Bioseguridad es una institución formada por el mismo personal de la institución hospitalaria. ¿Ya? Este comité generalmente se va a formar por un profesional de cada área y de cada ambiente. Eso significa, por ejemplo, tiene que tener un médico, un enfermero, un bioquímico, un auxiliar de farmacia, un de limpieza, de guardia, un administrativo, así, ¿no? O sea, uno de cada profesión o de cada área, de tal manera que formamos un equipo multidisciplinario. Y obviamente ahí los que vamos a, obviamente, a dirigir todo, vamos a ser los que trabajamos en salud. Ya, sin embargo, tenemos que tener de otras áreas para que ellos nos puedan decir qué es lo que les está faltando en cuanto a lo que es el aprendizaje del manejo de normas de bioseguridad, ya que el personal de limpieza tiene que hacerlo. Si hay personal de cocina, por ejemplo, en caso de que haya una cocina, tienen también manejar normas de bioseguridad. En un hospital también hay personal administrativo, vamos a tener contadores, administradores, etcétera, y todos estos deben manejar normas de bioseguridad. Y el comité de bioseguridad es el que se va a encargar, por lo tanto, de hacer que esto se universalice. De alguna manera, va a hacer que todo el personal no de salud se prepare. Vamos a hacer cursos de capacitación generalmente. Y también para informar a la población que está de paso, estamos hablando de visitas, pacientes, ya colocar señalética, significa letreritos, ¿no? Como que, por ejemplo, para ingresar aquí tienen que usar barbijo, de lavarse las manos, en los basureros ya vamos a ver más adelante poner unos letreros, ya para que el paciente sepa dónde va a botar cada tipo de basura, etcétera. Entonces, por eso se habla como principio de bioseguridad el hecho de la universalidad, ¿ya? Bien, el siguiente principio se refiere a las precauciones estándares. Algunos autores no lo toman como un principio, yo, sin embargo, prefiero que ingrese como un principio universal, no, perdón, como un principio de bioseguridad, ¿ya? Las precauciones estándares se refiere, como dice, a precauciones que deben hacer toda la persona, por eso es estándar, o sea, no es algo especial para cada profesión. Todas las profesiones hacen lo mismo, se hace enfermero, bioquímico, farmacéutico o esta limpieza, como decía hace rato, todos tienen que hacer el mismo procedimiento estándar. Y esos procedimientos estándares están predeterminados, lo vamos a ir viendo también en las barreras, conforme vamos viendo, como por ejemplo el lavado de manos, cuándo hay que hacerse el lavado de manos, cuánto tiempo tiene que durar, etcétera. En qué lugar vamos a usar guante, en qué barbijo, cuándo usar el uniforme, cómo hago para evitar no
tener accidentes con pulsocortantes, etcétera. O sea, todo el proceso de precauciones de bioseguridad deben estandarizarse de tal manera que todos deben hacer lo mismo. Entonces yo digo, el lavado de manos debe durar 30 segundos. Todo el personal de esa institución debe lavar las manos con ese tiempo de 30 segundos. No importa si es administrador, si es la cocinera, etcétera. O la de lavandería, por ejemplo. Que eso, a veces pasa, la de lavandería te dice, pero yo estoy lavando todo el día. Igual tiene que lavarse las manos, ya, porque en algún momento se saca el guante y esa mano también se puede contaminar. Entonces, pues son precauciones estándares. Todos los profesionales tienen que hacer los mismos procedimientos. No hay especial por área, carrera o lo que sea. Luego está lo que son el manejo de las barreras, que eso en el video de hoy lo van a ver. Hemos empezado a hablar del manejo de las barreras que se dividen en primarias y secundarias. Ya, es importante que se manejen barreras para evitar el movimiento de los agentes infecciosos desde una superficie a otra. Evitar que sus manos, que son una superficie, entren en contacto con otra superficie donde hay un contaminante. Por ejemplo, en este caso, la barrera será un guante. Ya, evitar que algún agente infeccioso que esté flotando en el aire caiga en el área respiratoria del barbijo, etcétera. Entonces, debo manejar barreras para evitar que haya una exposición directa de una superficie en nuestro cuerpo con algún líquido contaminante o una superficie que esté contaminada. Eso, por si acaso, no hace desaparecer las infecciones, pero reduce las probabilidades. Por ejemplo, lo que hemos visto con este COVID, que han debido ver ustedes todos, los barbijos, ¿evitan que ustedes se enfermen? Pues no, pero reducen la probabilidad, ya que el virus que está flotando por el aire ya puede atravesar la tela del barbijo, claro que sí, lo puede atravesar, pero pongámosle que hayan 10 virus flotando en el aire y de esos 10 lleguen a su barbijo, unos se van a quedar pegados en la tela y no avanzarán y de repente uno pasa, ¿ya? Y puede que lo respire, ¿ya? Pero es reducida la probabilidad de enfermar, ya que cuantos menos yo respire, porque la clave está en el número, por si acaso, eso van a ver cuando veamos microbiología, cuantos menos agentes infecciosos me entren al cuerpo, yo puedo defenderme mucho mejor, ¿ya? La cosa es mientras no supere el número. Entonces, al usar ciertos tipos de equipos y materiales, no siempre consigo frenar la infección, pero reduzco la probabilidad, ¿ya? Los guantes, por ejemplo, cuando hablemos de guantes, que no me acuerdo si está en el video de hoy o el de mañana, pero cuando usamos guantes, ese material no es 100% impermeable, ¿ya? No es 100% impermeable. ¿A qué referimos con eso? Que los virus y las bacterias pueden atravesar sus guantes, ya, por si acaso, ya. Pero no la tengo. Bien. A nivel microscópico, pueden atravesar los virus los guantes. El problema no es si pueden o no, sino en cuánto tiempo pueden hacerlo. ¿Ya? Y incluso el mismo guante no evita que ustedes se corten o se claven con la aguja. Sin embargo, a pesar de que pase eso, reducen la probabilidad de que ustedes se infecten. ¿Ya? Entonces, el uso de barreras no va a contener al 100% a los agentes infecciosos, pero reduce su probabilidad y por lo tanto así evito enfermarme. ¿Ya? Bien. Y el último principio es el manejo de material contaminado.
ya que se refiere a la basura. Debo tener una técnica adecuada para poder eliminar la basura, ya que, como ustedes saben, la basura de por sí es contaminante, ya. Si estamos hablando de una basura hospitalaria, ya, aún así es más contaminante, ya. Bien, entonces la basura de por sí es contaminante, pero en un hospital además hay una alta probabilidad de que contenga agentes patógenos y por lo tanto pudiese sacar agentes patógenos del hospital hacia el medio ambiente, produciendo nuevos casos de enfermedad. Entonces debe procesarse de forma adecuada. Ya, ese proceso tiene ciertos pasos que debemos cumplir. ¿Ya? Ahora, estos aspectos que están viendo ahorita, universalidad, perdón, precauciones estándares, manejo de barreras y manejo de residuos, son los 4 puntos clave para manejar en bioseguridad. ¿Ya? Y sobre eso se van a construir cualquier tipo de norma, ¿ya? Cualquier tipo de norma de bioseguridad, cualquier tipo de norma. ¿Ya? Los hospitales, como les decía, o las instituciones de salud van a formar el comité de bioseguridad y lo primero que hace un comité de bioseguridad en cualquier institución es armar su norma de bioseguridad, lo que le llaman protocolos, ¿no? Protocolos de bioseguridad, las normas. Entonces él va a armar un librito, un textito que va a llamarse norma de bioseguridad de tal institución y ahí empezará a tomar en cuenta esos 4 aspectos. Va a incluir a todas las profesiones, va a incluir a todo lo que son las visitas o personal no médico, va a hablar sobre lo que son las precauciones estándares, va a hablar sobre lo que son las barreras, sobre lo que son residuos. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes sepan que hay esos principios, porque algún día ustedes de repente formen parte de lo que es un, un comité de bioseguridad y por lo tanto tendrán que armar un manual de bioseguridad. Y para armar un manual de bioseguridad tengan en cuenta que tienen que analizar esos principios. ¿Ya? Bien, luego tenemos los elementos básicos de bioseguridad, que solamente son 3 elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Esto se refiere ya, está dirigido ya más que todo al personal mismo de salud. ¿Ya? El primero es sobre las prácticas de trabajo. Se refiere al hecho de que debe haber normas escritas sobre cada proceso que yo hago, tomando en cuenta los procedimientos de seguridad. Y aquí no solamente se habla, por si acaso, de contaminación biológica, sino, por ejemplo, cuando van a trabajar con químicos, ¿qué cuidados tienen que tener ustedes para no quemarse? ¿Ya? Entonces son normas, ¿ya? Procesos, lo que nosotros le llamamos protocolos de trabajo. ¿Ya? Entonces tienen que armar también protocolos, ¿ya? Protocolos de trabajo. ¿Ya? Además, como dice claramente en el video que les he mostrado, ¿ya? Cada trabajador de salud debe estar consciente del riesgo potencial que nuestro trabajo encierra. Ya todos ustedes deben estar conscientes que trabajar en salud es riesgo. Ya muchos cuando ingresan a estudiar creen que es simplemente ir al hospital, ir a un lugar y no pasa nada. Yo he tenido colegas que han muerto con enfermedades por no tener en cuenta normas de bioseguridad. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita recientemente del COVID, y ustedes han visto en las noticias. Varios colegas médicos han fallecido, algunos de los buenos, ya, enfermeros, etcétera. Y de antes del COVID incluso he tenido colegas que han fallecido, unos con VIH, otros con hepatitis. He tenido familiares
de colegas. Recientemente, más antecitos de la cuarentena, una colega enfermera de una institución de trabajo, habiendo atendido a niños con varicela que habían internado, a la semana nos trae a sus hijos con varicela, ¿ya? Por suerte era una enfermedad que no era grave, la varicela, pero fíjense, ese personal de enfermería ya llevó una varicela del hospital a su casa. Imagínense con enfermedades graves. El problema es que no están conscientes de lo que les puede pasar. Es como que un policía agarra, sale a la calle a capturar criminales y él no esté consciente de que lo pueden matar en su trabajo. O un trabajador que suba a la altura y que no esté consciente que se puede caer. O sea, ustedes tienen que estar conscientes del riesgo que es trabajar en salud. No es ir de paseo, están en peligro. La diferencia es que su peligro no se nota, no es como un escalador que va a escalar una montaña que se nota obviamente que se puede matar si se cae, o un paracaidista que está consciente que algún día su paracaídas puede que no abra y se mate. No lo ven porque son microscópicos, pero están en riesgo, ¿ya? Y no solamente ustedes, sino su propia familia. Por eso es importante que estén conscientes de que el manejo de bioseguridad es importante. Miren, tienen que pasar a veces situaciones con la que ha pasado este año para que la gente cree conciencia de lo que pasa. Ya, recién el personal de salud se preocupa por bioseguridad. Recién las autoridades se preocupan por bioseguridad en hospitales, cuando esta preocupación debería ser de mucho más antes. Ya, miren, hace unos años atrás, creo que son 7 años, en la materia Percibola, 8 niños recién nacidos murieron por neumonía producida por Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Que es una bacteria que produce infecciones en los ambientes hospitalarios. Se contagió un niño y de ahí los otros niños, y murieron 8. Se contagiaron cerca de 32 niños y murieron 8. No, ¿por qué? Porque usaban, eh, 2, 3 niños usaban una misma incubadora, no había material para hacer el proceso de bioseguridad, etcétera. Desde que murieron los niños, recién se preocuparon por comprar incubadoras, recién porque el personal tenga que lavarse las manos antes de hacer movimiento con los tubos de respiradores, etcétera. ¿Ya? Entonces, no tienen que esperar a que eso les pase a ustedes. Ustedes tienen que estar conscientes que el manejo de bioseguridad es muy importante, no solamente para que sus pacientes se contagien, sino para ustedes mismos y su propia familia. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, cuando hablo de lavados de manos, por ejemplo, dice claramente que debes lavarte las manos al salir del edificio de trabajo. Si vos trabajas en un laboratorio, por ejemplo, terminaste de hacer tu proceso y ya vas a salir para la calle, lávate las manos. Si no lo haces, puede que estés llevando un agente infeccioso a tu casa. ¿Ya? Entonces, es importante estar conscientes de ese riesgo. ¿Listo? Bien, yo sigo hablando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga una pregunta? Están muy callados hoy día. Bueno, yo creo que es porque entienden, no está muy difícil tampoco, ¿no? Bien, dentro de lo que son los mismos elementos, además, ya de las prácticas de trabajo, está el manejo de las barreras. Ya hablamos de 2 tipos de barreras, primarias y secundarias. Ya, hola. Profe, buenas noches, profe. Una consultita referente a la pregunta que nos hizo sobre los centros de salud o hospitales, sobre el método de bioseguridad, digamos, ¿cómo podemos hacer para saber, digamos, cuáles realmente están utilizando ese método de seguridad? Ya, pero la tarea no es sobre eso. La tarea dice que coloques el nivel de bioseguridad. ¿Ya? Fíjate, dice, Buenas noches. a ver, Pati,
Ya, mira, dice, menciona 3 instituciones, ya, y coloca su nivel de bioseguridad. No te está diciendo que veas si cumplen o no cumplen la norma. De eso no se trata la tarea. La tarea es poner, por ejemplo, hospital japonés, ¿qué nivel de bioseguridad tiene? Nivel 2, nada más así. ¿Ya? Puedes agarrar, por ejemplo, una farmacia de tu barrio, farmacia, pongámosle Torres, nivel de bioseguridad 1, así. Nada más es eso la tarea. Es por eso una pregunta, una cortita. Es solamente para que ustedes mismos se den cuenta cómo se analiza ya lo que es el nivel. Y para eso, ustedes tienen que ver, cuando yo hablo de los niveles de bioseguridad, fíjate que hay te da la característica que tiene cada nivel, ¿no? Te dice, por ejemplo, nivel 1, dice donde se manejan agentes infecciosos que no producen enfermedades en adultos, ¿ya? Entonces, está hablando de enfermedades banales, leves, como gripes, resfriados, que eso se maneja en cualquier lugar prácticamente. Entonces, si en tu barrio, por ejemplo, hay un gabinete de fisioterapia, ahí no van a manejar enfermedades graves, ni enfermedades producidas por agentes infecciosos exóticos, etcétera. Entonces, ¿qué nivel es? 1. ¿Ya? Eso. Así de eso se trata la tarea. ¿Ya? Bien, es cortita, se dan cuenta, eso la tengo 10 minutos. De repente ustedes de análisis lo hacen simplemente para que se les quede en su mente lo que son los niveles. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciado. Hola, Kemetri. Una consultita. No entendí muy bien sobre la tarea del álbum que hay que armar. Ya, es un álbum. A ver, vamos. A ver, un momentito. Aquí, a ver si me da el tiempo. La cosa es que mi internet no se ponga lento y no me dé tiempo para hacerlo. Ya. Bueno, yo voy a armar aquí de unos 2 subtítulos para que vean qué es lo que quiero. Nada más, es sencillo. ¿Ya? Entonces, voy a abrir un documento. Ustedes lo pueden hacer en lo que quieran. Yo lo voy a hacer en Docs de Drive. Si ustedes quieren, lo hacen en Word. Ya. Entonces, por ejemplo, ponen así, ¿no? Dice los subtítulos. Ya. A ver, esperemos a que se cargue porque no quiere. Vámonos, por ejemplo. Ya, por ejemplo, Profe, así. disculpe una pregunta. Sí, pregunta nomás. ¿Todos los centros de salud son de BSL-1? Los centros de salud de las postas, sí, Sí. todos son nivel 1. Ya, porque ninguno de ellos va a manejar agentes patógenos ¿Y no hay exóticos. ninguno que sea de BSL? 2 no. Centros de salud no, pero hospitales sí. Ya, hospitales y laboratorios sí, sí hay ¿Y el hospital BSL2. obrero? El obrero tiene ¿Y el BSL2, hospital obrero, es disculpe? BSL2. Sí, eh, es uno de los hospitales que tiene esa capacidad. Ya, es más, con este problema del COVID, ellos han armado un área BSL3, ya, temporal. No se han visto afuera, han armado unas estructuras, ¿no ve? ¿Ya? Y todo eso lo han acomodado para que sea un sistema BSL2, BSL3, perdón, ¿ya? Pero es, como decimos acá, hechizo, o sea, le falta cositas, pero cumple con lo que es un BSL2, o 3, perdón, BSL3, ¿ya? Pero en otros momentos es hasta BSL2, no más. Bien, entonces, por ejemplo,
aquí armarían un subtítulo que dice gorro. Ahí agarramos, póngale, ¿cuál les gusta más? Póngale este. Ya, entonces agarramos, lo voy a copiar. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. Ya, y le pongo ahí. Listo. Ya está. Ya, lo voy a hacer un poquito más chiquito porque tiene que entrarme. Tampoco quiero que me hagan 80 páginas, ¿no? Así. Ya, ahí luego pongo barbijo, ¿no? Así los subtítulos que han ido viendo ahí, ¿no? Entonces, vamos aquí, barbijo, ya, y ahí está, ¿no? Entonces, cogemos esto, vamos a decir, copiar. Se ha puesto lento. Bueno, pero ahí lo vamos a copiar. A ver, no creo que vuelva a tiempo porque vamos a poner así. Cuesta. Bueno, pero así me van a armar. Ya van a poner el subtítulo y abajo la imagen. El subtítulo, abajo la imagen. Si ustedes quieren, le ponen más de uno. Si ustedes ven necesario, le ponen 2, 3. Eso ya ustedes lo ven a la necesidad, ¿no? No es necesario desarrollar eso, No, solamente imágenes, doctor. Buenas solamente, noches. bueno, solamente imagen, por eso es álbum. ¿Se dan cuenta? Dice claramente álbum, no dice texto, nada. Es un álbum, así como cuando ustedes tienen un álbum de fotos, una vez así, nada más, eso, Profe, ya, ¿hasta cuándo es esto. el plazo para entregar eso? Eso 19. vienen hasta el lunes, creo, ya, eso véanlo, ¿Hasta hoy? a ¿O ver, hasta la aquí otra mismo semana? lo vamos a ver, miren, aquí Ahí en la está, tarea está su fíjate, a fecha. ver dónde está la tarea, acá, mira, fecha de entrega dice 19, hasta la medianoche, ahí está, a ver, la fecha de entrega 19 de octubre, hasta la medianoche, ¿listo? Ya, profe, gracias. También tiene esta otra tarea igual, miren, hasta el 14. Así, ¿no? Entonces vean siempre las fechas. Este cuestionario tiene Excelente. hasta mañana. Ya, ahí está. ¿Listo? También mañana va a ser otro cuestionario, entonces fíjense las fechas. Es importante que no se descuiden esas fechas. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vamos a ver pasado mañana, ya el día miércoles. ¿Listo? Va a subir un video hoy día que tienen que verlo. Mañana otro video. Y el día miércoles, igual como siempre, los videos los lanzo a las 5, ¿no? Así tienen ustedes tiempo de verlo y de repente pueden verlo para que en la noche podamos discutir alguna pregunta si ustedes tienen. ¿Ya? Bien. El lavado de manos de rutina, sí. Ese tiene que durar 30 segundos, pero no es todo el proceso. Solamente el refregado es 30 segundos. ¿Ya? Porque antes de eso vos te mojas las manos y luego te secas. Esa parte. Los 30 segundos se refiere a los 30 segundos que tienes que refregarte la mano con el detergente. ¿Ya? La norma dice más de 30 segundos, no dice exactamente 30. Es pasar los 30. Y es más, recientemente con esto del COVID se está aumentando a 60. Vamos a ver si se llega a protocolizar ese valor. Pero ahorita estamos en eso. Bien, nos vemos mañana. Perdón, pasado mañana. Ya, el horario es el de siempre, a las 8 por si acaso, para que no pase lo que les pasó el viernes, que yo por eso le puse 9, pero a las 8. ¿Ya? Como siempre, esa es la hora, y no la cambio, la hora de las reuniones. ¿Ya? Nos vemos entonces, se cuidan. Chao, chao. Bueno, profe. Saludos, Hasta luego, gracias. doctor. Chao, Hasta chao. luego, Saludos, doctor. profe. Como doctor. Chao, se cuidan. Hasta luego, doctor.